noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de saludarlos y de pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Señor. En esta noche quiero leer una escritura en Habacuc, capítulo 3, verso 1 en adelante, y dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La obra de Dios en medio de los tiempos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El profeta Habacuc dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La obra de Dios a través de los tiempos, de las edades y dispensaciones, ha sido realizada. Esa obra ha sido realizada por la palabra asignada por Dios para esa edad y o para esa dispensación. La obra de una edad es realizada, es hecha por Dios por y con la palabra que Él envía para esa edad. La envía, y cuando la recibe el mensajero para esa edad y comienza a trabajar, a predicar esa palabra, ese mensaje que Dios asignó para ese tiempo, comienza a ¿qué? A realizarse la obra de Dios para ese tiempo. Dios ahí está ¿qué? Avivando su obra, dándole vida a la obra que corresponde para esa edad, la cual estaba en letra. Era una promesa que había sido hablada. Estaba esa promesa en letra, en forma de visiones, de sueños y así por el estilo. Pero cuando llega el tiempo para realizarse esa obra, ahí Dios le da vida a esa palabra. Esa palabra que está en letra, mostrada ahí en sueños y visiones, en palabras que Dios le dio a sus profetas, ahí recibe vida de parte de Dios. El Espíritu de Dios ahí se mueve, porque el Espíritu es el que le da vida a la palabra. Y comienza el mensajero que ha sido enviado para esa edad a recibir esa palabra, pues estaba sellada en el mensajero, y él comienza a comprender el propósito de su existencia aquí en la tierra, y comienza a recibir de parte de Dios el mensaje para esa edad. Es por revelación divina, algo que él no entendía antes, comienza a entenderlo y comienza a ver un programa para ese tiempo y comienza a predicar la palabra que Dios le da para ese tiempo, y comienza a realizarse la obra de Dios para esa edad o para esa dispensación. Siempre es la palabra enviada de Dios para esa edad, la cual es vivificada, la cual es avivada por Dios. El Espíritu de Dios le da vida, la convierte en una realidad para ese tiempo, y así se realiza la obra de Dios para esa edad o para esa dispensación.
Y surgen todas las personas que están asignadas para ser parte de esa edad o de esa dispensación. Comienzan a entrar, comienzan a entender. Y así se cumple la edad o dispensación correspondiente. Ahora el profeta dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Él hace conocer su obra correspondiente para cada edad o dispensación a través del mensajero, el cual recibe ese mensaje, esa palabra, y al predicar ese mensaje se abre el secreto divino de la obra de Dios correspondiente para esa edad o para esa dispensación, y las personas comienzan a entender, a conocer. Esa es la forma en que Dios hace conocer su obra en medio de los tiempos, en medio de las edades y en medio de las dispensaciones. Es por la palabra dada por Dios al mensajero, la cual tiene con vida, no solamente letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por lo tanto, viene el espíritu con esa palabra en el mensajero, dando a conocer la obra de Dios en medio de los tiempos para la edad y dispensación en que Dios lo ha enviado. Y así se abre el cuadro completo para el pueblo, y las personas comienzan a decir: pero tantas veces que yo había leído esta escritura y esta otra y nunca la entendía, y ahora al escuchar el mensaje veo que era tan y tan sencilla esta escritura que hasta un niño la puede entender. Y así es con nuestros niños, con los jóvenes y con los adultos. Cuando Dios está dando a conocer su obra en el tiempo en que a uno le corresponde vivir. Algo que personas que tienen doctorados en diferentes materias no pueden entender. Encontramos que los niños pueden entenderlas cuando reciben la palabra, el mensaje que corresponde para su edad o dispensación. Cuando reciben ese mensaje dado por Dios al mensajero, se les abre el entendimiento. Dios les abre el corazón y comienzan a entender. Esto aconteció en los días del Señor Jesucristo. Vean ustedes, el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los fariseos y saduceos, los líderes religiosos de aquel tiempo, no entendieron que Jesús de Nazaret era el Mesías, excepto algunos como Nicodemo y José de Arimatea, y se quedaban un poquito callados, aunque creían que Jesús era el Mesías. Pero vean, de tantos líderes religiosos de aquel tiempo, encontramos dos que creyeron, pero se mantuvieron con el resto de los líderes religiosos de aquel tiempo. Pero vean ustedes, el hombre que mejor debió entender que Jesús de Nazaret era el Mesías, no lo entendió, y fue el sumo pontífice. Él fue el ministro de rango espiritual o religioso más alto, el que todo el mundo esperaba que les diera a conocer la venida del Mesías cuando se cumpliera esa promesa. Y cuando se cumplió, él no creyó en el Mesías. Es más, para colmo, era
de los saduceos. Y los saduceos ni creen en ángel, ni creen en espíritu. Y era el líder máximo religioso del pueblo hebreo. Así es que de ustedes no pudo creer que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido en la palabra. Y cuando esa palabra se convirtió en una realidad, cuando Dios avivó esa palabra y llevó a cabo su obra correspondiente a la primera venida del Mesías, quienes creyeron, los pescadores, como Pedro, como Santiago, como Juan y otros así en el campo también, y unos niños también. Ustedes venían a Jesús, les traían los niños y Jesús los bendecía. Esos niños creían que Jesús de Nazaret era el Mesías y recibían la bendición del Señor Jesucristo, conscientes de que los estaba bendiciendo el Mesías, la palabra prometida para aquel tiempo, hecha carne, hecha realidad, y llevando a cabo la obra de Dios correspondiente para ese tiempo. Y cuando esos niños entraron con Jesucristo a Jerusalén, juntamente también con jóvenes y adultos, dice que los niños cantaban, clamaban: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David. Y todas estas cosas eran dichas por quienes, por aquellos niños, y también jóvenes y adultos. Y los líderes religiosos le dicen a Jesús: ¿no escuchas lo que estos están diciendo? Lo que estos niños están diciendo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído de los pequeños, de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza? Si ellos callan, las piedras clamarán por ellos. Porque estaban clamando o proclamando la verdad divina, la obra de Dios correspondiente para aquel tiempo. Y cuando se le da gloria a Dios por la obra que Él está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive, uno está siendo agradecido a Dios por lo que Dios está haciendo en favor de todos nosotros. Ahora ven ustedes, los malagradecidos decían: manda a que se callen. Y decían: este no es el Mesías. Decían también: no podemos dejar que este hombre siga, porque va a arrastrar todo el pueblo. En palabras más claras, se iban a quedar ellos sin miembros en las sinagogas, porque Jesús se los iba a llevar a todos, y como Jesús no tenía una sinagoga, entonces iban a estar caminando detrás del Señor Jesucristo en las diferentes actividades del Señor Jesucristo, como la que tuvo en aquella ocasión que multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones. Ahora, ven ustedes, no depende del alto conocimiento intelectual que la persona pueda tener. Más bien, depende de la revelación del cielo. ¿Quién sabía más, humanamente hablando, acerca de la religión? ¿El sumo sacerdote o Simón, Pedro, el pecador? Sin embargo, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, no creyó que Jesús era el Hijo de Dios, y le preguntó en una ocasión: si eres el Hijo de Dios, dilo a nosotros y no nos atormentes más. Y Jesús dijo: ya lo he dicho, y no han creído. Y cuando dice así, entonces el sumo pontífice rasgó sus vestiduras y dijo: habla, hermano. Quiere que le diga la verdad, y cuando se la dice que es una blasfemia. Sin embargo, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?,
comenzaron a decir los discípulos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y él pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa era la verdad divina de quién era Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Saben ustedes lo que la carne y la sangre revela o enseña? Lo tenía el sumo pontífice, los sacerdotes y los doctores de la ley. Pero Pedro no tenía nada de eso. Por lo tanto, dependió de Dios, que se le reveló y le trajo la revelación verdadera de quién era Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, revelación. La revelación de quién es Jesucristo en cada edad y en cada dispensación. Sobre revelación estaría edificada la iglesia del Señor, sobre la revelación de Jesucristo en cada edad y en cada dispensación. Así es que yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, la quinta dimensión, con todo lo que tenga en el infierno y en esta tierra. O sea, con todo lo que tenga allá en el infierno y con todo instrumento que tenga aquí en la tierra, no prevalecerá contra la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, que es su cuerpo místico, que ha venido pasando por diferentes etapas, por diferentes edades, en las cuales la revelación de Jesucristo ha venido, y sobre esa revelación ha estado edificada la iglesia del Señor Jesucristo en cada edad. Ahora, esa ha sido la obra de Dios en cada edad para la iglesia gentil. Y comenzó la iglesia gentil allá en Asia Menor, en donde Dios usó a San Pablo y le dio el mensaje correspondiente para esa edad y para la dispensación de la gracia. Y le dio a conocer quién era Saulo o Pablo en el programa divino, en la obra de Dios para aquel tiempo. Saulo estaba equivocado, se había colocado del lado incorrecto, se había colocado del lado que estaba en contra del programa de Dios, de la obra de Dios, persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús le dijo cuál era la posición destinada por Dios desde antes de la fundación del mundo para Saulo de Tarso. Hasta le cambió el nombre, aunque también he dicho que Saulo y Pablo significan lo mismo, que está en diferentes idiomas. Pero ya sea de una forma o de otra, lo importante es que Saulo de Tarso, cuando se encontró con Jesucristo, o Jesucristo con él, cuando Jesucristo lo encontró, cambió la trayectoria equivocada que llevaba Saulo de Tarso y lo colocó en la obra de Dios para aquella edad y aquella dispensación. Y le dio a conocer quién era en esa dispensación y en esa edad. Le dijo: yo te he puesto por luz para los gentiles, por mensajero para los gentiles, para que lleves mi nombre a ellos. Así es que Saulo fue colocado como mensajero para los gentiles, el primer mensajero
para la iglesia gentil. Y ven ustedes, Jesucristo también se le reveló a Saulo de Tarso cómo él estaba en esa nueva dispensación, llevando a cabo la obra de Dios. Se le reveló en forma de columna de fuego. Y así Jesucristo ha estado llevando a cabo la obra de Dios en medio de los tiempos, en medio de las edades, comenzando en el oriente. Allá pasó a Asia Menor, a través de San Pablo, luego pasó a Europa y se mantuvo en Europa por 5 etapas o 5 edades de la iglesia gentil en 5 mensajeros diferentes. Y luego pasó a Norteamérica en el tiempo final. Pasó a Norteamérica y en Norteamérica colocó a su séptimo ángel mensajero, William Marion Branham, y le reveló la palabra para su edad, la séptima edad, y para la etapa de precursar la segunda venida de Cristo. Y estuvo con William Marion Branham el Señor Jesucristo en la forma de columna de fuego. Hasta fue retratado con nuestro amado hermano Branham. Y llevó a cabo la obra de Dios para la edad de la Odisea y para la etapa de precursar la segunda venida de Cristo, que es una etapa entre la séptima edad y la edad octava, la edad de la piedra angular. Y dio a conocer esa obra en Norteamérica y se corrió el mensaje por muchos países de este mundo, dando a conocer la obra de Dios. Así se llevó a cabo la obra de Dios para la séptima edad de la iglesia gentil y para la etapa o brecha en donde fue precursada la segunda venida del Señor. Y ahí encontramos que fueron recogidos todos los hijos de Dios pertenecientes a la séptima edad y también pertenecientes a la brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Los de la brecha, en donde se realiza la precursión de la segunda venida de Cristo, fueron personas privilegiadas, porque subieron más arriba de la séptima edad de la iglesia gentil, aunque no llegaron o no subieron a la edad de la piedra angular, porque hasta ahí llegaba la obra del séptimo mensajero de la iglesia gentil, dando a conocer la obra de Dios para esas dos partes o etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego, cuando habló de una nueva etapa, Él recibió en sueños y visiones y por palabra que Dios le dio a él las cosas que Dios haría más adelante, luego que él terminara su tiempo aquí en la tierra. Luego de su partida, Dios tendría una obra para llevar a cabo, la cual no sería perteneciente a la séptima edad de la iglesia gentil, ni tampoco a la etapa en donde se precursó
la segunda venida de Cristo. Por esa causa, Él tenía que partir, porque ya su labor había terminado, en donde Dios llevó a cabo la obra correspondiente para ese tiempo y bajo ese ministerio del séptimo ángel de la iglesia gentil. La columna de fuego, Jesucristo, luego ha volado a la América Latina y al Caribe. ¿Para qué? Para realizar la obra prometida para el fin del siglo, para realizar el recogimiento de todos los escogidos en el cumplimiento de la parábola de la gran cosecha, para sonar la trompeta final. Había sonado 7 trompetas, 7 mensajes en 7 edades, y fueron llamados los hijos de Dios en cada edad. Pero ahora suena la trompeta final, el mensaje final, la gran voz de trompeta, y llama y junta a todos los escogidos. ¿Dónde? En la palabra de qué edad y de qué dispensación. En la palabra, el mensaje del evangelio del reino, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en donde Él lleva a cabo la obra del tiempo final. Es la obra de Dios en medio de el tiempo de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Él ha estado dando a conocer, avivando su obra en medio de los tiempos. La avivó, le dio vida en cada edad del pasado y en cada dispensación del pasado. Y la obra de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, que es la edad única de la dispensación del reino, Él en este tiempo final le da vida. Él coloca su espíritu en nuestra edad y dispensación, y toda la palabra que fue dada, que fue prometida para el fin del siglo, y le da vida, la cumple, la materializa cada escritura en su debido momento, pero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Él así lleva a cabo su obra por la palabra prometida para el fin del siglo, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y siendo predicado el mensaje del fin del siglo, que es el evangelio del reino, así Dios lleva a cabo su obra en este tiempo final, porque todo gira, toda la obra de Dios gira siempre alrededor de la palabra que Él envía para una edad o para una dispensación. Por esa causa es reconocida esa obra como la obra de Dios, porque Dios siempre ha obrado por su palabra. Vean ustedes, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora podemos ver también que Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y así por el estilo. Y encontramos que por la palabra Él creó todas las cosas, porque no hay nada más importante ni más poderoso para llevar a cabo la obra de Dios que la palabra que sale de la boca de Dios, porque
eso es lo único que tiene el poder creador para crear la obra de Dios para una edad o para una dispensación. Por lo tanto, la obra de Dios para una edad o una dispensación es una obra creadora de Dios por su palabra para esa edad o esa dispensación. Y siempre ha enviado un mensajero para cada edad o para cada dispensación. Se le ha revelado a él y le ha dicho cuál es su lugar en el reino de Dios para esa edad o dispensación y cuál es la obra que corresponde para ese tiempo. Y ese mensajero, predicando el mensaje que Dios le da, comienza a llevarse a cabo la obra de Dios para esa edad o dispensación. Y es dado a conocer al pueblo todo el programa de Dios, la obra de Dios para ese tiempo, como dice Habacuc, y en medio de los tiempos hazla conocer. La hace conocer a través del mensaje para esa edad o dispensación, siendo proclamado, predicado por el ángel mensajero enviado por Dios. Y es una obra para una edad, es un mensaje para una edad, una porción de la palabra. Si es un mensaje para una dispensación, es toda la palabra para esa dispensación, la cual es dada al mensajero y luego el mensajero la da al pueblo, y así le da a conocer al pueblo la obra de Dios para ese tiempo. Así hace Dios conocer su obra en medio de los tiempos, diciendo que es a través de la palabra, la cual es creadora, la cual es eterna. El Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna, porque esa palabra tiene vida eterna y es eterna. Por lo tanto, cuando la persona la recibe, la persona está recibiendo vida eterna por esa palabra creadora. Así es que en esa palabra, cuando la persona la recibe, está recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para esa edad o para esa dispensación, con promesas para vida eterna. En palabras más claras, que toda bendición que no se le materialice en los días que él vive en este cuerpo terrenal, luego se le materializará cuando tenga el cuerpo eterno y cuando esté en el milenio o en la eternidad. O sea, luego del milenio. Aunque ya, cuando seamos transformados, aunque no haya comenzado el milenio, ya estamos en eternidad. Y nosotros, aunque no estemos transformados todavía, ya tenemos la vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de vida eterna, la cual está en forma de semilla. Tenemos la trompeta final. Tenemos el mensaje del evangelio del reino. Tenemos la transformación. Tenemos el rapto. Tenemos el glorioso reino milenial. Tenemos la eternidad. Tenemos todo en ese mensaje que hemos recibido. Y a medida que va pasando el tiempo, se van materializando todas esas promesas que están dadas en ese mensaje que es la palabra de Dios para nuestra dispensación y nuestra edad de la piedra angular.
En una persona no se puede materializar una bendición de parte de Dios a menos que primero reciba esa bendición siendo hablada. Por esa causa encontramos que Jacob luchó mucho por la bendición de la primogenitura, en donde estaban todas las bendiciones de Dios para el primogénito, el que sería sucesor de Isaac. Jacob sabía que esa bendición tenía que ser hablada. Aunque ya había logrado un negocio con su hermano y le había comprado la primogenitura, todavía Jacob no había recibido esa siguiente hablada, esa palabra hablada que contenía esa bendición de la primogenitura. Pero cuando Isaac habló esa bendición de la primogenitura en aquellas palabras sencillas, allí Jacob agarró esa bendición de la primogenitura en forma de palabra hablada. Agarró la semilla de la primogenitura. Tenía entonces todas las bendiciones y había sido sembrada esa semilla de la primogenitura en él. Ahí estaba en él la tenía, por lo tanto se podía ir a la familia de su madre, o sea, allá a la casa de su tío, y allá tendría bendiciones de Dios contenidas en la bendición de la primogenitura. Si se iba a otro lugar, allá le acompañaba la bendición de la primogenitura. Para donde quiera que él fuera, allí estaba con él, porque la llevaba por dentro. Él acompañó a esa palabra que le fue hablada, acompañó fe, la acompañó con fe, la creyó. Y cuando se cree la palabra que hablaba, la palabra de bendición que hablaba, cuando se cree con todo el corazón, ya la persona la tiene ahí la semilla, tiene ahí todas las bendiciones, y en su vida gradualmente se le van a ir materializando cada una en su debido tiempo. Esa es la forma que Dios tiene para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra edad y para nuestra dispensación. Y quiero decirles que no hubo en ningún tiempo pasado una edad o una dispensación que contenga más bendiciones divinas para los hijos de Dios que nuestra edad y nuestra dispensación. Nuestra edad y nuestra dispensación tiene todas las bendiciones. Nuestra edad y nuestra dispensación tiene la bendición de la primogenitura, la cual en otros tiempos no se le materializó a otras personas, aunque creyeron, pero no fue el tiempo para materializarse un sinnúmero de bendiciones contenidas en la bendición de la primogenitura. Esa es la bendición más grande de los cielos y de la tierra. Digo de los cielos y de la tierra porque es una bendición del cielo que viene a la tierra. Y cuando viene a la tierra es la bendición más grande en esta tierra. Y esa es la bendición que nosotros estamos recibiendo en forma de palabra hablada. Es la bendición contenida en el mensaje del Evangelio del Reino. Es la bendición del heredero
Esa era la bendición que Jacob buscaba para ser el heredero de Isaac, heredero de todas las bendiciones de Dios, las celestiales, las de arriba del cielo y las de la tierra también. Y lo logró, pero luchó con fe. Y cuando la persona lucha con fe y sabe cuál es su lugar en el reino de Dios, en la obra de Dios para el tiempo en que vive, esa persona obtiene la victoria, porque sabe que está con un propósito divino aquí en la tierra y pertenece a una edad o a una dispensación. Y a él le pertenece un mensaje, la palabra de Dios para esa edad o dispensación, en donde están en forma de semilla todas las bendiciones de Dios para esa persona. Por esa causa, a nuestra edad y nuestra dispensación viene el título de propiedad, porque hemos nosotros encontrado gracia delante de Dios y hemos creído en la bendición que Él está hablándonos en nuestro tiempo, de la cual habló en otras edades y otras dispensaciones. Nosotros somos las personas más privilegiadas de todos los hijos de Dios, de todas las edades y de todas las dispensaciones. Y como le dijo Dios a Jacob, amén. Vean ustedes a quién amó, al que creyó en la bendición de la primogenitura, al que luchó por conseguirla y la consiguió. Jacob es un tipo perfecto del Hijo de Dios luchador por la bendición de Dios, y no por cualquier bendición, por la bendición de la primogenitura, que es la bendición más grande de parte de Dios para sus hijos. Dios tiene muchos hijos, pero no todos son primogénitos. Por lo tanto, nosotros en nuestra edad y dispensación, siendo los primogénitos de Dios del fin del tiempo, estamos escuchando el mensaje que contiene todas las bendiciones de la primogenitura para cada uno de nosotros. Vean ustedes, Jacob luchó por estar presente en el momento en que Isaac hablara la bendición de la primogenitura, y no se apartó de la meta hasta que logró estar presente en el momento en que Isaac hablaría esa bendición. Y estuvo allí, la escuchó, la recibió, fue hablada sobre él y salió luego con la bendición de la primogenitura, y no le importó sufrir, luchar, ser perseguido, pero llevaba por dentro la bendición de la primogenitura, llevaba esa semilla por dentro, la cual fue materializándose en su vida y lo prosperó, porque Jacob vino a ser rico y vino a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Tuvo bendiciones de aquí de la tierra y bendiciones del cielo. Las que tuvo y las que tendrá, todas están en esa bendición que Isaac, su padre, habló sobre él, la cual puede ser escrita en una sola hoja, en una hoja de esta, pero
que su significado no cabe en un libro, porque el significado de esa bendición sería lo que se le convertiría en parte de su vida a Jacob en aquel tiempo y por toda la eternidad. En aquellas palabras sencillas estaba todo. Estaba el presente y el futuro de Jacob. Ahora, en el mensaje del Evangelio del Reino está nuestro presente y está nuestro futuro siendo dado a conocer. Y estamos recibiendo esa palabra hablada que nos está bendiciendo a cada uno de nosotros, y nosotros cada vez que escuchamos una bendición para nosotros decimos amén, así sea, para que se materialice en cada uno de nosotros. Las que sean para ese tiempo se van a materializar, las que sean para después que estemos transformados se van a materializar también. Las que sean para el tiempo del glorioso reino milenial se van a materializar. Las que sean para el tiempo del juicio final se van a materializar. Y ustedes me dicen, ¿para el juicio final? Sí, y vamos a estar allí. Y no sabían ustedes que íbamos a estar allí. Vamos a estar allí. Pero la que se va a materializar allí es la que dice que nos sentaremos con Él y juzgaremos aún a los ángeles. Estaremos allí asistiendo en ese glorioso tiempo del juicio final. Así que no vamos a estar allí para ser juzgados y condenados, sino que vamos a estar allí en esa corte divina, trabajando con el Señor Jesucristo en ese juicio final. Dice, los santos juzgarán aún al mundo, a los ángeles y toda esta cosa. Así que somos reyes y sacerdotes, y como reyes y sacerdotes tenemos una posición de jueces allá con el juez de toda la tierra y del universo completo. Así es que ven ustedes, en la bendición de la primogenitura, todas las cosas, las bendiciones son positivas. Ahora hay que luchar para estar siempre escuchando esa palabra de bendición de la primogenitura. La persona no puede ser vaga, no puede ser perezosa, no puede decir, no, si no importa que yo después llegue a lo último, voy a recibir lo mismo. Jacob llegó, Isaac lo bendijo, y cuando llegó Esaú, llegó a lo último. ¿Y qué sucedió? No pudo recibir la bendición de Dios. Había llegado tarde, porque ya había sido hablada esa bendición y ya estaba sembrada en el alma de Jacob. Y Esaú decía, Padre, pero no tienes otra bendición o más bendición de la primogenitura. No había más bendición de primogenitura, una sola, y se la llevó Jacob. Vean ustedes, Esaú llegó demasiado de tarde. Luego encontramos a las vírgenes fatuas que llegaron demasiado de tarde tocando la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Y él dijo, no os conozco de dónde seáis. Ya la puerta estaba cerrada y las que estaban preparadas, las vírgenes prudentes, estaban dentro en las bodas con el esposo.
Nunca podemos ser descuidados para las cosas de Dios. Por esa causa Dios dijo: amarás al Señor tu Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Porque no podemos poner otra cosa en primer lugar excepto Dios. Y Dios y su programa son las cosas que tienen el lugar principal en la vida de los hijos de Dios. Nadie, ni ningún otro programa que tenga otra persona, le puede ofrecer lo que Dios le ofrece a sus hijos en su programa. ¿Ha encontrado usted a alguna otra persona que le ofrezca vida eterna a usted y que le ofrezca un futuro después que usted termine su vida aquí y muera? ¿Ha encontrado una persona que le ofrezca algo, un futuro, un trabajo y una pensión después que usted se muera? Pero el Señor Jesucristo ofrece vida eterna para cada uno de sus hijos y grandes galardones para todos los que han trabajado en el reino de Dios, en la obra de Dios, avivada, traída a vida en la edad y dispensación en que la persona ha vivido. Nosotros estamos en el fin del tiempo, en donde se está realizando la obra de Dios del fin del tiempo y se está dando a conocer. Se está realizando por la palabra hablada de nuestra edad y dispensación el Evangelio del Reino, y se está dando a conocer por el mismo mensaje del Evangelio del Reino. Podemos decir, nosotros estamos en la obra de Dios del fin del tiempo. La obra de Dios de y en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Él le ha dado vida a la obra que Él prometió realizar en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en el fin del siglo. Y así también nos da vida a nosotros con esa palabra, para tener la fe, para ser transformados y luego ser raptados. La obra de Dios en medio de los tiempos. Vean ustedes hasta dónde ha llegado la obra de Dios en medio de los tiempos. Comenzó allá en el oriente, hablando del tiempo del Señor Jesucristo, porque antes había comenzado en el huerto del Edén. Vamos a decir, comenzó en el huerto del Edén, siguió pasando de edades en edades, de edad en edad y de dispensación en dispensación, llegó a la tierra de Israel en el tiempo de Jesús, y luego de allí pasó a los gentiles y recorrió el territorio de Asia Menor, Europa, Norteamérica, y ahora ha llegado la obra de Dios a nosotros, los latinoamericanos y caribeños. La obra de Dios en medio de los tiempos, en el fin del tiempo, se está realizando con nosotros y en nosotros, los latinoamericanos y caribeños, y está siendo dada a conocer esa obra maravillosa, gloriosa, que Él prometió que llevaría a cabo. Yo le doy gracias a Dios por su obra y por el pueblo
en donde Él está llevando a cabo su obra. Quizás habíamos pensado que Dios se había olvidado de los latinoamericanos y caribeños porque no son un pueblo desarrollado, como dicen las naciones desarrolladas, sino que dicen que es un pueblo subdesarrollado. Pero en el programa divino nos ha tocado la parte mejor, la más gloriosa. Y por esa causa yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque me envió a ustedes, latinoamericanos y caribeños, y me dio el mismo idioma de ustedes para comunicar a ustedes la obra de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Darle a conocer la obra de Dios, hacerla conocer en este tiempo final. Y con esa misma palabra, al darle a ustedes, Dios realizar lo que Él prometió para este tiempo final. Lo que estamos viendo suceder en la América Latina y el Caribe no es otra cosa sino la obra de Dios avivada, llena de vida de Dios. Dios le ha dado vida a su obra correspondiente a la América Latina y el Caribe, y está dándola a conocer a través de los mensajes predicados. Podemos leer y podemos escuchar la obra que Dios tenía prometida para el fin del tiempo y la forma en que está llevándola a cabo. No es otra cosa sino la obra de Dios en el tiempo final, siendo realizada con y en los latinoamericanos y caribeños. Es algo tan y tan grande lo que está aconteciendo en la América Latina y el Caribe, que solamente puede ser expresado diciendo: Dios, la columna de fuego que le apareció a Abraham, que le apareció a Moisés y le apareció a los diferentes profetas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo que le apareció en una columna de fuego a Saulo de Tarso y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, en la actualidad, en el fin del siglo, se encuentra en la América Latina y el Caribe, llevando a cabo su obra correspondiente para el fin del siglo. Jesucristo, en forma de columna de fuego, ha visitado a los latinoamericanos y caribeños en la realización de la obra de Dios en medio de los tiempos. La obra de Dios en este tiempo final nos ha tocado a nosotros, ha tocado a la América Latina y al Caribe la realización de la obra de Dios, de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Dios en la América Latina y el Caribe, por lo cual yo estoy muy agradecido a Dios. Le doy gracias a Dios por su obra en medio de la América Latina y el Caribe, y le doy gracias a Dios por todos los latinoamericanos y caribeños, porque son la buena tierra donde Él está llevando a cabo su obra, la obra de Dios en medio de los tiempos. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y
Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Y adelante en la obra de Dios. Porque no hay otra cosa ni otra obra en la cual tengamos promesas de vida eterna, tengamos promesas de la transformación de nuestros cuerpos. No se aparten ni a diestra ni a siniestra de esa palabra y de ese mensaje, de esa edad y de esa dispensación donde Él está llevando a cabo su obra. Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos. Nos bendiga con todas las bendiciones que están en la bendición de la primogenitura y se materialicen en cada uno de nosotros. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.